Pues buenas tardes, amigos, y bienvenidos a esta casa, que es una casa que tiene como razón de ser la vida como vocación, ¿no? Y en ese sentido, además yo suelo decir últimamente mucho que en este momento de la vida de la sociedad y de la Iglesia, la propuesta, la invitación, la llamada al matrimonio y al matrimonio abierto a la vida es una urgencia pastoral. Porque si no hay mata, no hay patata. Y entonces el resto de las propuestas de la vida de la Iglesia serán difíciles de realizar. Pero no solo por eso, sino porque en la primera página de la Biblia el proyecto de Dios está dibujado como hombre y mujer, como matrimonio, hombre y mujer, y sed fecundos, abiertos a la vida. Y la última página de la Escritura Santa también nos refiere cuál es el horizonte de plenitud del plan de Dios, también con un desposorio y con un banquete de bodas. Es decir, que en el origen y en la culminación, en el alfa y la omega de la propuesta que Dios quiere hacer a la humanidad, del plan que Dios tiene para la humanidad, la familia, el matrimonio, tienen un lugar singular, son una realidad sacramental de primera magnitud. Por eso lo que se plantea esta tarde es que tengamos un coloquio, que yo haga este coloquio, entre estas dos realidades sacramentales, el matrimonio y la Eucaristía. Sabiendo lo que la Eucaristía es en la vida de la Iglesia, sacramento de nuestra fe, lo que la Eucaristía significa y realiza, el misterio pascual de Jesucristo. Lo que la Iglesia con la Eucaristía vive, es la Iglesia la que celebra y hace la Eucaristía, la Iglesia encabezada, la Iglesia plena, cabeza y cuerpo, pero al mismo tiempo la Eucaristía hace la Iglesia. Entonces, desde ahí podemos ir haciendo como diversas aproximaciones, sin que yo quiera hacer una charla esta tarde como muy sistemática, digamos, ¿no? Pero sí algunas aproximaciones. Estoy haciendo una primera aproximación que podríamos decir que es como un prólogo desde esta afirmación de lo que el matrimonio es en el plan de Dios. Luego ya en la vida del... Aquí hay sillas, si queréis sacar. Es prudente sacar alguna más para si viene más gente tarde. Pues. En la vida de la Iglesia, la familia fundada en el matrimonio como sacramento es llamada Iglesia doméstica. Así se refiere al matrimonio y a la familia el Concilio Vaticano II. En la Constitución, precisamente sobre la Iglesia, en Lumen Gentium. Y como Iglesia doméstica, en el seno del matrimonio, familia, Iglesia doméstica, se viven las señas de identidad de la Iglesia entera. El matrimonio, Iglesia doméstica, está llamado a ser signo y sacramento de la unidad, de la santidad, de la catolicidad, de la apostolicidad. Si de la Iglesia decimos que es una, santa, católica y apostólica, de la Iglesia doméstica, como una parábola, como un dibujo de lo que es la Iglesia, como un sistema de matrioscas, de muñecas rusas, en las que vamos abriendo la muñeca y dentro viene otra muñeca, pues la Iglesia es Iglesia doméstica, es una, santa, católica y apostólica. Con lo que eso
va a querer significar con ese misterio de comunión, una sola carne, con la santidad recibida por la iniciación cristiana, por el sacramento del matrimonio como tal, la catolicidad, es decir, llevar en el corazón una apertura a la universalidad, un no hacer de la familia como una especie de espacio cerrado y vuelto sobre sí, sino esa permanente apertura que hace que la familia, vinculándose a otras familias, vaya creando la Iglesia como familia de familias, y en la Iglesia, en la parroquia, que es la casa entre las casas, sea posible reunir a la familia de familias. Es esta catolicidad que supone una permanente apertura de comunión, que no tiene fin, porque el horizonte de la comunión es la comunión trinitaria, es el cielo. Y apostólica, y que por tanto vive la misión apostólica de la Iglesia, dice así el concilio. Los padres han de ser para sus hijos los primeros predicadores de la fe mediante la palabra. Deben de ayudar a que se viva el culto divino por medio de la oración y de la ofrenda de la vida. Debe ser una escuela de humanidad que va ensanchando el reino de Dios. Así, esta Iglesia doméstica tiene siempre una singular importancia. Os decía, en el principio de la Escritura, en el final de la Escritura, en la primera andadura de la vida de la Iglesia, cuando todo era misión en medio de un mundo pagano. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: las familias convertidas son islotes de vida cristiana en un mundo no creyente. Islotes de vida cristiana. Esto que fue en los 4 primeros siglos de la vida de la Iglesia, porque esta expresión es una expresión de un Santo Padre de la vida de la Iglesia, tiene ahora una sorprendente y nueva actualidad. Cuando de nuevo, desde el punto de vista antropológico, hemos vuelto a las máscaras, del concepto persona, que es un concepto trinitario, pero que hunde sus raíces en una palabra griega que procede del teatro, que es la máscara, en el que un mismo sujeto realiza varios personajes, en el que hoy la antropología ha vuelto a ser una antropología de máscaras, en el que un sujeto puede decidir sobre su cuerpo y tener diversos personajes también a lo largo de su propia historia. En un momento de politeísmo y de secularización, las familias conversas son islotes de vida cristiana en un mundo no creyente, o que vive como si Dios no existiera, aunque sea creyente. Por eso el acento tan grande en los últimos años, podríamos decir en los últimos 30 años, desde la convocatoria que hizo San Juan Pablo II del Sínodo sobre la familia y su exhortación apostólica Familiaris Consortio, desde sus catequesis sobre el cuerpo del año 79 al 84, desde el sínodo, los 2 sínodos convocados por Francisco, el Papa que preside la caridad de la Iglesia en esta hora, sobre la familia, se hace una propuesta a la Iglesia de familiarizar la pastoral. No hacer de la pastoral familiar un departamento dentro de la planilla de los departamentos de la acción pastoral de la vida de la Iglesia, sino una familiarización de la pastoral por la importancia que vemos casi como conditio sine qua non para la iniciación cristiana de los pequeños
que los padres estén vinculados a esa iniciación cristiana, que es un debate permanente. Yo estoy en visita pastoral, voy por las parroquias y esto aparece y reaparece, los problemas en la iniciación cristiana, lo que los padres que todavía piden el bautismo a sus hijos. Pensad que en amplias zonas de España son minoría los padres que piden bautismo para sus hijos. Entre nosotros todavía es una realidad mayoritaria, pero fuertemente descendente. Pero con todo, este acercamiento a la iniciación cristiana, bautismo, primera comunión, confirmación, plantea esta tensión, ¿no?, entre lo que los pequeños, niños, luego adolescentes, jóvenes, pueden vivir a la hora de la iniciación cristiana, que por cierto, culmina en la Eucaristía. Es decir, que la plenitud de la iniciación cristiana es precisamente iniciar a quien se inicia en la vida cristiana en la vivencia del misterio pascual de Jesucristo, en la Eucaristía. El último sacramento de la iniciación cristiana es la Eucaristía del día de la confirmación. Entre nosotros, ahora que estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos, hay un debate ecuménico grande. Los orientales se escandalizan de que nosotros demos la primera comunión a personas no confirmadas, porque la Eucaristía es el punto de llegada que al mismo tiempo se convierte en punto de arranque de la vida cristiana. Por el bautismo somos incorporados al misterio pascual que se celebra en la Eucaristía, e incorporados al misterio pascual, el sello del Espíritu Santo nos hace capaces de entrar en la Eucaristía, de entrar en la misma entrega, de entrar en la misma comunión, de entrar en la obediencia a los dos mandatos de la Eucaristía que constituyen el ser y el hacer de la Iglesia. Haced esto en conmemoración mía. Id, el envío final de la Eucaristía, y llevad la paz. Claro, podemos celebrar la Eucaristía solo sostenidos por el Espíritu Santo. Porque celebrar la Eucaristía es incorporarnos a la acción que Jesucristo realiza, a su entrega en la cruz en favor del mundo, en cada uno de nosotros. Por todos los hombres de todos los tiempos, de todos los sitios, que son invitados a entrar en este misterio de amor asombroso y sorprendente. La Eucaristía. Pues bien, ¿cómo precisamos hoy y qué tendríamos que decir de la situación, sin querer ser demasiado profeta y menos de calamidades, de lo que será la Iglesia dentro de 15 años? Oiremos hablar estos próximos días del foro de Davos, este lugar de Suiza que está todo nevado todo el rato, cuando son los foros, que siempre es en enero, donde va la gente de más poder del mundo. Pues cuando se reunieron hace 2 años, hicieron una prospectiva a 10 años vista, ¿no?, al mundo en el 2025. Bueno, sobre todo pensando en eso que llaman la revolución tecnológica, la revolución que ya no se sabe si es la cuarta o es la quinta o es la 16. Discuten, parece que es la cuarta, otros dicen parece que es la quinta, es igual. La extraordinaria novedad que afecta no solo al hacer, sino al ser humano. Bien, pues también haciendo una perspectiva de 10-15 años, el rostro de la Iglesia entre nosotros en nuestra sociedad claramente se transforma, porque lo está haciendo, porque lo viene siendo. Y ahí familias convertidas, islotes de vida cristiana, en un mundo no creyente, pero al mismo tiempo católicas, es decir, con las puertas abiertas, y apostólicas, es decir, saliendo para anunciar la belleza del Evangelio desde el testimonio de una vida, que sin duda, seguramente uno de los testimonios más asombrosos hoy
de un matrimonio sostenido por el Señor es la apertura a la vida. Recordad la página del norte de Castilla de ayer, la situación demográfica de nuestra provincia, de nuestra ciudad, de nuestra Castilla y León, de España, de Europa. Iba yo en el tren esta mañana a Madrid y me tocaron enfrente, de estas veces que vas en el tren, que es una suerte que te toque gente delante porque intentas hablar. No siempre se tiene suerte. Yo además hoy iba violento porque a mí no me gustan los perros. Y hete aquí que la pareja que yo llevaba delante de mí llevaba un perro en brazos. Al final me encariñé con el perro, era un perro lindo. Pero hablando así, ¿no? Tuve suerte porque venía a mi lado una señora muy habladora, que tiraba de la lengua a los de delante y casi al perro. Y lo llegaron a decir: no tenemos hijos, no queremos tener hijos. Acunaban al perro. Porque en realidad un hombre y una mujer quieren acunar. Incluso su propio abrazo físico, en la reciprocidad asimétrica de los cuerpos sexuados, siempre deja un hueco para un tercero. Estamos hechos para acunar. Luego para soltar al acunado, para que crezca. Claro, ¿cómo ser así? Islas de vida cristiana en un mundo no creyente, iglesia doméstica, sostenidos por la gracia. Por eso la importancia de la Eucaristía. Para la vida de la iglesia en general, pero es que además la vida de la Eucaristía tiene fuertes resonancias, podríamos decir, conyugales, matrimoniales, porque el corazón de la Eucaristía dice: mi cuerpo por vosotros. El corazón de la Eucaristía dice: sangre derramada para una alianza. Alianza tiene fuertes resonancias esponsales, matrimoniales. Y el cuerpo entregado tiene evidentemente fuertes, carnales, resonancias conyugales. Cuerpo entregado. Sangre derramada. La familia puede ser escuela de vida cristiana y escuela del más rico humanismo, como dice el número 52 de Gaudium et Spes, en la medida en que dentro de ella se aprendan la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno y el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de la oración y de la ofrenda de la vida. Oración y ofrenda son otra de las formas de acercarnos a la Eucaristía. Que es un culto, es una alabanza a Dios Padre, que hace Jesucristo el Hijo y nosotros en Él, que somos su cuerpo, y que lo hacemos por la fuerza del Espíritu Santo. Es el culto de la ofrenda para poder vivir una novedad, la novedad de la gracia, regalada a la gracia. Porque el matrimonio, yo he hecho referencia a las primeras páginas de la Biblia, cuando se habla de lo que pudiéramos llamar el orden de la creación, todavía Jesucristo no se ha encarnado, todavía Jesucristo no ha dado la vida por nosotros, todavía no es la Iglesia, todavía no existen los sacramentos de la Iglesia instituidos por Jesucristo. Por eso se habla de la relación hombre y mujer abierta a la vida, de una sacramentalidad natural, de un sacramento primordial, antes de hablar de sacramentos cristianos que tienen su fuente en la Pascua de Jesucristo. Por eso es una gracia
la propia relación entre cualquier hombre y mujer abierta a la vida. Por eso, una mirada católica a la realidad mira con benevolencia la celebración de un matrimonio civil. La apuesta que un hombre y una mujer puedan hacer por una relación estable y abierta a la vida. Porque ahí hay una sacramentalidad natural. Y cuando nosotros planteamos o ofrecemos, como nos ocurre, por ejemplo, en el coloquio pastoral, cuando unos padres no casados traen a sus hijos al bautismo, o unos padres no casados traen a sus hijos a la primera comunión, a iniciarse en la vida de la Eucaristía, podemos entrar en un diálogo con ellos. Ese diálogo se puede percibir de dos maneras. De una manera legalista, podríamos decir, pero bueno, ustedes, si no están casados, ¿por qué vienen a bautizar a su hijo? Pero ustedes, si están en pecado mortal, ¿cómo se les ocurre venir a que haga la primera comunión su niña? O podemos decir, para eso que estáis viviendo, para eso que es bueno, para eso que tiene unos rasgos de belleza, nosotros podemos ofreceros una gracia regalada a la gracia, que además ayuda a vivir lo que el corazón desea, que es que el matrimonio sea una alianza fiel, sea una alianza eterna, sea una alianza fecunda, porque eso es lo que el corazón desea. ¿Qué novios no quieren que sus novias, o qué novias no quieren que sus novios les quieran para toda la vida? ¿Qué novios no quieren que su novia le sea fiel? ¿Qué novia no quiere que su novio le sea fiel? Que no le engañe. Pues nosotros os ofrecemos algo que no es nuestro. Una gracia regalada a la gracia para poder hacer frente a la desgracia. La desgracia tiene un nombre, se llama pecado. Y el pecado tiene una consecuencia, siempre se llama división. El corazón humano es como es. Está bien hecho, pero está herido. Y por tanto, pues en mayor o menor medida, todos somos un poco o un mucho soberbios. Un poco o un mucho codiciosos. Un poco o un mucho perezosos. Y desde ahí van viniendo distancias, enfrentamientos, conflictos, egoísmos, a veces vividos aisladamente o haciendo un pacto, una cooperativa de egoísmo, podríamos decir, para salir al paso en medio de la vida, ¿no? Por eso la Eucaristía, que es entrar en el misterio pascual de Jesucristo, que es actualizar la recepción del bautismo, porque los sacramentos de la iniciación cristiana lo que hacen es establecer como un cauce entre el corazón de Cristo y nuestro corazón, para que venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Pero el Dios en que nosotros creemos nos quiere libres siempre. Y por eso, aunque el cauce con los sacramentos de la iniciación cristiana está establecido, luego tenemos que abrir la puerta del cauce, el grifo del cauce, la llave del cauce. Los cristianos de la tradición católica nos reunimos los domingos para abrir juntos el cauce. Nos reunimos los domingos para juntos recibir el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo en forma de palabra, en la mesa de la palabra de la Eucaristía. Para que esa recepción del Espíritu Santo, que se hace palabra, palabra encarnada, palabra en el seno de María, palabra carne, sea la que va transformando nuestra mentalidad. Recibimos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene sobre el pan y el vino que hemos traído. Porque es verdad que no hay Eucaristía si no hay cura. Si no hay ministro ordenado, no hay Eucaristía. Hacemos una oración, hacemos una celebración de la palabra, decimos, nos juntamos, pero no hay Eucaristía. Pero tampoco hay Eucaristía si no hay pan ni vino.
Si yo voy a un pueblo, como solía hacer antes mucho los domingos, ahora voy de visita pastoral, mañana que voy a Beato Florentino. Si resulta que llego a Beato Florentino y allí todo el mundo ha preparado de todo, pero no hay pan y vino, no celebramos la Eucaristía. Y el pan y vino son fruto del don de Dios y del trabajo de los hombres. El pan y vino le lleva el pueblo santo, le traen los laicos. El pan y vino viene desde la asamblea. No porque sea una celebración extraordinaria y hagamos procesión de ofrendas, sino que habitualmente, aunque el cura tenga el pan y el vino puesto sobre el altar y le coja, pero en realidad el pan y el vino, como se dice en la oración, es el fruto del trabajo del hombre, del don de Dios que nos da la tierra para poder ser trabajada, transformada. El Espíritu Santo viene sobre el pan y el vino, que se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. El Espíritu Santo es invocado sobre la asamblea y así nos transformamos en un cuerpo, en ofrenda permanente, en víctima agradable. Fijaros estas referencias de las plegarias eucarísticas. Un cuerpo, Eucaristía y sacramento del matrimonio. Una carne, un cuerpo. En ofrenda, ofrenda permanente. Una alianza de amor. Del amor nuevo en el nombre del Cristo. Es una alianza en la que desearíais poder decir: contigo me siento obligado a todo y no tengo derecho a nada. Pero hagamos los dos el pacto, porque si le hace uno solo, puede haber pisoteo del uno al otro. Pero si le hacemos los dos, si hacemos los dos un pacto de yo contigo, porque te quiero, me siento como obligado a todo, en una obligación que no viene de una ley exterior, sino que es la respuesta del amor. Y no te reclamo nada. Es un amor imposible. Porque el amor humano es un amor de correspondencia. Solo el amor agraciado puede arriesgarse al amor no correspondido. Y para mantener la comunión, hace falta hacer tramos del camino de amor no correspondido. Claro, para eso el Espíritu Santo viene sobre nosotros. El Espíritu Santo luego, al comulgar el cuerpo espiritual de Jesucristo, el cuerpo glorioso y resucitado que hace suyo el pan, de tal forma que en el pan comulgamos el cuerpo resucitado de Jesucristo, comulgamos también el Santo Espíritu. Para escuchar la doble obediencia, haced, id. El id hace referencia a las tareas. El haced hace referencia a la manera de hacer las tareas. El id nos envía a que anunciemos el Evangelio de palabra y con testimonio, a que hagamos de la vida un servicio, especialmente a los más necesitados, a que trabajemos por la justicia para ensanchar el reino de Dios. Pero el haced marca la manera de vivir y realizar las acciones propias del id. El haced hace referencia al amor que ponemos en aquello que hacemos. Cuerpo entregado, lavatorio de los pies, que es la Eucaristía. Así, la Eucaristía se relaciona con nuestra vida y especialmente con la aventura de comunión, de fecundidad, de ayudar a crecer, que supone el matrimonio y la familia que surge desde el matrimonio. Fijaros, oraciones que decimos en la plegaria eucarística. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Llévala a tu iglesia a su perfección por la caridad, es decir, al amor consumado
en la vivencia de la caridad. Que llenos de tu Espíritu Santo formemos un solo cuerpo, un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente. Ofrenda permanente. Tantas veces experimentada, ¿no?, en el seno de una familia, en el cuidado de los hijos, en el cuidado de los enfermos, en el cuidado de los que van haciéndose mayores y tienen fragilidad. ¡Cuánta ofrenda permanente! Levantándose a medianoche, con atenciones de un lado y de otro. ¡Cuánta ofrenda permanente! Teniendo que salir a trabajar y luego volviendo y encontrándose con las tareas cotidianas. ¡Cuánta ofrenda permanente! Cuando al mismo tiempo que se está realizando un asunto, tienes la cabeza en aquella mirada que viste en aquel chaval que es tu hijo y que te hace sospechar que hay alguna historia, algún problema. ¡Cuánta ofrenda permanente! Que para poderla sostener precisamos acoger y entrar en aquel que vive ofrenda permanente, porque sentado a la derecha del Padre y resucitado de entre los muertos es el sacrificado para siempre, el entregado para siempre, el ofrecido por nosotros para siempre. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa, para que todos nosotros caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. Que seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia. Renuévanos a todos a tu imagen. Que la Iglesia, este oasis de iglesia doméstica, y la Iglesia, comunidad cristiana, en medio de los pueblos, sea en medio de nuestro mundo dividido por las guerras y discordias, instrumento de unidad, de concordia y de paz. Mira con bondad, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti, y concédeles que, participando del único sacrificio de Cristo, formen, por la fuerza del Espíritu Santo, un solo cuerpo, una sola carne. Que la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Vamos a ir terminando, ¿os parece? Y lo vamos a hacer casi con un lenguaje orante, pensando en tres afirmaciones que habitualmente hacemos de la Eucaristía y que a lo largo de los 2000 años de celebración de la Eucaristía, de casi 2000 años de celebrar la Eucaristía, han tenido estos tres puntos de referencia de la Eucaristía, digamos, acentos diversos, ¿no? A veces se ha acentuado más una cosa, a veces otra, ¿no? Decimos, este es el sacramento de nuestra fe. Caigamos en la cuenta de que la Eucaristía es presencia real de Jesucristo. Presencia real de Jesucristo entregándose, dinámica. Señor, estás aquí. Pero se entremezclan en nosotros voces e imágenes. La Eucaristía es celebrada. Te hemos escuchado a ti mismo que has tomado prestada la voz del presbítero, humilde mediación sacramental de tu presencia, y has dicho, esto es mi cuerpo. Hemos oído, esto es mi cuerpo. Sin embargo, miramos cuando es levantada la forma y vemos que el pan, que es pan, quien se parte, y al mirarte vemos que lo que aparece es un trozo de pan. ¿A quién obedecer? ¿Al oído, esto es mi cuerpo? ¿O a la vista, ahí hay pan? Es una tensión permanente en la que nos sitúa la Eucaristía, una convocación a la fe, porque en realidad esta dificultad en la celebración de la Eucaristía la tenemos en la vida. ¿A quién hacemos caso? ¿A las voces de este mundo? ¿A quién hacemos caso? A lo que vemos como fuentes de éxito y de triunfo y de manera de vivir. ¿O al Evangelio?
a nuestra propia realidad de sacramento en el Señor, ¿a quién obedecer? A la vista, pan, al oído. Esto es mi cuerpo. Tú, Señor, nos lo has dicho en el Evangelio, yo soy el pan de vida. Yo soy y vengo a vosotros como pan de vida, verdaderamente mi cuerpo, ciertamente pan. Así te nos entregas, así te nos ofreces. Tu presencia es real, Señor. Tu cuerpo resucitado atraviesa el tiempo y abre el espacio en una anchura y hondura inéditas. Tu resurrección, Cristo, por obra del Espíritu Santo, es el inicio de una nueva humanidad, de una nueva creación que se gesta en la historia. Tu presencia es real, Señor. Sentado a la derecha del Padre, estás aquí. ¿Por qué lo eterno no es un tiempo que dure mucho? Porque como el eterno sea un tiempo que dure mucho, nos va a resultar aburrido. Lo eterno no sabemos qué es, pero sí que intuimos que rompe el tiempo y que le atraviesa. Por eso lo eterno acontece hoy. Por eso nosotros hace un mes hemos celebrado Navidad, no como quien celebra el cumpleaños de Jesucristo, ni como quien vive con nostalgia un acontecimiento del pasado, sino como quien tiene la posibilidad de asombrarse de nuevo de un acontecimiento que ya es eterno, porque Jesucristo ha resucitado, que abre una brecha en el tiempo y se pone delante de nosotros el asombro del Dios que se hace carne, el asombro del Verbo de Dios que se hace carne. Por eso en la Eucaristía la presencia de Cristo es real, es el Dios vivo quien toma la iniciativa, quien se ofrece a nosotros. Por eso has querido que desde la asamblea alguien haya traído un poco de pan. Por eso has querido llamar a uno de entre nosotros del pueblo de los bautizados para ordenarle como ministro, como sacerdote tuyo y presbítero de la Iglesia, para hacerte presente como esposo, como cabeza, para decir a la esposa, esto es mi cuerpo por ti, mi cuerpo entregado por ti. Y pidiendo además a la esposa que entre en una asombrosa comunión corporal, carnal, para en la fuerza del Espíritu Santo poder vivir la fecundidad de ofrecer el Evangelio vivo de Cristo al mundo. En las manos del presbítero tú te nos ofreces, cuerpo de Cristo, y humildemente desde nuestra frágil fe decimos amén. Un amén que expresa nuestra fe, un amén que reconoce tu presencia real, un amén por el que aceptamos que vengas, que te entregues a nosotros, que nos transformes desde dentro de nosotros. La Eucaristía es también, además de ser presencia real, es sacrificio. Sacrificio. Con lo que tiene esta palabra, que es una palabra fuerte, de invitarnos a esa forma novedosa de amor, que es el sacrificio, que es la ofrenda de la propia vida, que es lo que Jesús ya nos propone en el Evangelio cuando nos dice, niégate a ti mismo. ¿Cómo sería posible sostener una alianza de amor? ¿Cómo sería posible, sosteniendo una alianza de amor, que esa alianza de amor sea fecunda, que esté dispuesta a correr el riesgo de traer una vida al mundo, de correr el riesgo de acoger la vida y de descolocarse ante la presencia de un misterioso tercero que viene siempre a sorprendernos con la realidad misteriosa de la libertad de cada persona, de cada hombre, de cada mujer, si no estuviéramos dispuestos a un sacrificio, a sacrificios pequeños, concretos, de tiempo, de gustos, de espacios, y al sacrificio, en definitiva, de la propia existencia. Sacrificio de Jesucristo.
Y por la Eucaristía nosotros participamos en una permanente escuela de sacrificio. Entramos en la posibilidad de ofrecer nuestra propia vida, lo hemos recordado al nombrar las oraciones de las plegarias eucarísticas, ofrenda permanente, víctima agradable, entrega desmedida de la propia vida. Como poder realizar el sacrificio entero de la existencia en los pequeños sacrificios cotidianos. Si la Eucaristía no nos alimentara también, no actuara desde dentro de nosotros para podernos dejar arrastrar por la entrega de Jesús en nosotros. El ideal de la vida cristiana no es la imitación de Cristo. El ideal de la vida cristiana es poder decir, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Es verdad que en una pedagogía cristiana hacemos tramos del camino obedeciendo normas. Hacemos tramos del camino pisando huellas. Para ojalá que el Señor nos conceda hacer tramo del camino que va produciéndose desde el principio, aunque no lo sepamos, dando forma al corazón, de tal manera que sea el latido del corazón del Cristo el que marque el latido del nuestro. El sacrificio y finalmente el banquete. La Eucaristía ha sido llamada el sacramento de la presencia real, el sacramento del sacrificio, el sacramento del banquete. Nosotros en nuestra educación postconciliar, hemos vivido una época de la Iglesia en la que se ha dado más acento a la Eucaristía banquete, a la Eucaristía encuentro, a la Eucaristía encuentro comunitario en el que celebramos nuestro propio encuentro. Cuando esto se hace así y se olvidan las otras dos características, se produce un despiste. También cuando se afirma solo la característica de sacrificio y se olvida la dimensión de banquete, se produce un despiste. O se afirma la presencia real, la adoración de la Eucaristía, el Señor en el sagrario, y se olvidan los otros dinamismos de ofrenda, de entrega, de encuentro, de comunión, de fiesta, de anticipación. El coloquio entre las tres dimensiones no es fácil. Por ejemplo, desde la fuerte afirmación de la presencia, los más mayores recordamos los templos como lugares de silencio, el sagrario como referencia en el templo, la adoración, aunque solo fuera desde la genuflexión, pasando por delante del sagrario, como algo constitutivo de nuestra educación. Hoy, la verdad, a veces encontrarte un templo en el que haya silencio es tela, sobre todo si hay una celebración. Es verdad que hemos visto, ¿no? La Eucaristía es encuentro, es banquete, es la comunidad que celebra. Y desde ahí nos hemos invitado a relaciones más fraternas. ¿Cómo vivir un coloquio entre las tres expresiones de la Eucaristía para que podamos entrar en toda su hondura? Banquete, en el que el Señor nos congrega para que seamos comunión. Eucaristía que nos va haciendo familia, cuerpo, comunidad. Eucaristía, presencia real del Señor, que derrama la misericordia sobre nosotros y que pone alegría en el corazón, aunque las circunstancias en las que podamos venir y vivir la Eucaristía sean difíciles. Banquete que nos recuerda que la Eucaristía, sacramento que nos hace ser contemporáneos del primer día de la semana, del día en el que Jesucristo resucitado inaugura la novedad del tiempo, es también anticipación del octavo día,
la Eucaristía, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este vino, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. El banquete tiene también esta dimensión de vida eterna, esta dimensión del banquete de las bodas del Cordero. Esta dimensión de decir, bueno, estamos haciendo una travesía, una peregrinación, pero en realidad somos ciudadanos del cielo. Estamos aquí como peregrinos, no queremos hacer ni posada ni morada permanente. Porque esta realidad del cielo influye en todo, también en la decisión de traer hijos al mundo. Porque no se traen hijos al mundo solo para este mundo, se traen hijos al mundo para el cielo. Para ir al cielo, para participar eternamente de la contemplación del bello rostro de Cristo. Que a veces esta dimensión del banquete escatológico que se anticipa en la Eucaristía, la perdemos de vista no solo para la Eucaristía, sino para la vida. Es verdad que somos peregrinos en esta tierra, pero la vida cristiana tiene un componente de tensión. Anunciamos tu muerte, ven, Señor. Vivimos en el tiempo, tenemos que comprometernos con las cosas del tiempo, tenemos que traer pan y vino, personas para realizar la asamblea, y eso son realidades concretas, con rostro, con nombre, con tiempo, con actividad económica, con realidad política, porque somos un pueblo entre los pueblos. Pero la perspectiva es la perspectiva de la vida eterna, que en el mejor sentido de la palabra relativiza lo que vivimos en el tiempo. No relativizarlo en el sentido del relativismo cultural dominante, sino de ponerlo en relación con quien es la fuente primera y última de significado y de plenitud de nuestra vida. La dimensión de la vida eterna es una dimensión debilitada en la vida de los cristianos contemporáneos, porque somos modernos y creemos en el progreso y pensamos que el reino de Dios de alguna manera se identifica con el progreso que podamos realizar juntos. Y es verdad que el progreso tiene dimensiones de ser parábola de algunos aspectos del reino de Dios. Pero el reino de Dios, ya lo dijo el Cristo, el reino de Dios no es de este mundo. Germina, se anuncia, comienza, pero el reino de Dios y su plenitud no es de este mundo. Pero sin embargo, es lo decisivo de la vida. Porque el Señor nos ha llamado a la vida para compartir con nosotros la vida. El proyecto de Dios es un proyecto de divinización. Dios nos ha llamado para hacernos sus familiares. Ha tenido que dar un rodeo dramático, un rodeo que pasa por la cruz, Eucaristía. Porque para poder llevar a cabo la divinización, la Trinidad tiene que realizar antes la redención. Pero el objetivo final del plan de Dios va más allá de la redención. Es el hacernos partícipes de la vida divina. Bien, todo esto, de una u otra forma, entra en juego en la Eucaristía, que es el sacramento de nuestra fe. Y desde ahí se alumbra nuestra propia vida, vuestra propia vida de iglesias domésticas, de matrimonio en el Señor, que constituye una familia. Bueno, Veni Lumen Cordium.